por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias al Señor, ¿no? Si no fuera por Jesús, por su sacrificio, ¿dónde estarías tú y dónde estuviera yo? ¿Dónde estuvieran tantas cosas que parten de ese primer año de la era cristiana? No estuviéramos aquí. Y sabemos lo que posiblemente hubiera sucedido y no hubiera sido bueno. No sé si llegábamos al año 2020. Y en medio de estos tiempos, con los problemas que tenemos, las enfermedades que se están esparciendo por todo el mundo, acá en Viedma, Río Negro, Argentina, tenemos el COVID y hay problemas. Hay personas que están falleciendo, otros que están en los hospitales. Las autoridades sanitarias están clamando para que seamos más cuidadosos. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos agradecidos a Dios en todo. No me agradezco a Dios por el virus, pero agradezco por vivir en medio de todo esto. Si nosotros creemos en la sangre de Cristo, Él estará con nosotros y nos cuidará de todo mal. Dios está contigo, querido hermano. Dios está contigo, no te ha abandonado. Él te cuidará. Y aún en medio de estas crisis, en medio de estas situaciones que tenemos, Él te acompaña. Le comentaba a una persona recientemente que hay algunos que lamentablemente por cosas pequeñas se están apartando del Señor, por alguna fricción con otra persona. Y en otras partes del mundo hay personas que sufren grandes penalidades por causa de Jesucristo y lo hacen con gusto. No estoy tratando de decir que tienen que gustarnos el sufrir, pero si sabemos que la recompensa es amplia y grande de parte de aquel que nos llamó por soldado, entonces se sufre. El apóstol Pablo toma la imagen del soldado y la amplifica, siendo que no conocemos las realidades del soldado romano de la época. Y yo empiezo y te explico algo. Al soldado romano se le tenía un turno de servicio de 20 años. Mientras estaban en servicio, estaban expandiendo el gobierno romano. Duró 1000 años. Y mientras iban expandiéndolo y tomaban tierras y las hacían tierras romanas, provincias, la promesa a los 20 años de servicio era que le iban a dar tierra, sirvientes, mansiones. No sé si me estás siguiendo, mansiones celestiales, mansiones romanas. ¿Me estás siguiendo algo? Bien, bien. Les prometían todo esto al que pusiera su pasión por el gobierno romano, al que fuera fiel, aún hasta la muerte. A los soldados romanos se les entrenaba de una manera bastante brutal. Uno de los entrenamientos era marchar contra un precipicio. Y esta frase que nosotros decimos arrepentimiento era una frase militar de la época romana que significaba dar vuelta de 90 grados, dar una vuelta a 180 grados, perdón. Y que la usan los militares de todos los países cuando el ejército va en una dirección para hacerlo volver a la otra dirección. Pero los romanos lo llevaban al límite y algunos se caían por el precipicio. Y si tú estirabas la mano para agarrar al otro que se caía, te mataban también. Y si no te ibas por el precipicio, te iban a matar igual. Así que la disciplina era férrea. Entonces, cuando se está hablando del soldado romano y el apóstol Pablo toma esa ilustración, para todo el que conocía lo que era un soldado romano, entendían que no se casaba con nadie, que la orden era obedecida totalmente. Y el apóstol Pablo dice: vosotros sois soldados de Jesucristo.
que le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Y en medio de la guerra lo cortan a uno, una flecha entra, capaz no es de muerte, sobrevivimos, quedan las diferentes cicatrices que van mostrando nuestras campañas en la batalla. Querido hermano y hermana, si no te has dado cuenta, estamos en el campo de batalla. Estamos luchando la buena batalla. Si oramos, si ayudamos a otros a conocer a Cristo, si le pedimos al Señor, como dice en Marcos capítulo 16, vamos a Marcos capítulo 16, verso 20, porque es algo que perdemos. Miramos a la Biblia, pero como que no la leemos bien, ¿vio? Y yo digo, Dios, ¿por qué tú me muestras estas cosas tan tarde en mi vida? Pero no hay muerte todavía. Todavía, como dice el apóstol Pablo, no hemos dado nuestra sangre. Amén. Marcos capítulo 16 y verso 20. Después que en Marcos 16, 15, 16, 17 habla de la gran comisión, de que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces dice estas palabras al final acerca de los discípulos de entonces y de los de hoy. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Oremos. Dios y Padre Santo, esta es tu santa palabra, Señor, que tú tienes para este día. Hay un pueblo hambriento, Señor, y necesitan entender tu programa, tu plan, para pegarse a Él y tener la victoria que tú prometes para aquellos que son fieles. El gobierno romano tenía 20 años de servicio y les prometían paraíso al final en retiro, pero tú nos has prometido vida eterna y compañía eterna de nuestros hermanos, de nuestro primer hermano Jesús, de los ángeles y de ti mismo, mi Padre, de tu Espíritu Santo, que entonces estará alrededor y nunca más dentro de nosotros, porque seremos, Señor, contigo por toda la eternidad. Y ya sabrá cumplir esa función hermosa de ser un ayudador y el consuelo hasta que te veamos. Y cenemos contigo en la cena del Cordero, donde está preparada. Ya está la mesa dispuesta, solo faltan los comensales. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tendrá parte en el reino. Y lo malinterpretaron. Cuando tú comes algo se hace parte de ti. Y nosotros somos los que nos tenemos que hacer parte de Jesús. Siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo de Jesucristo. Gran responsabilidad, pero gran bendición. Yo agradezco a mi Dios la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Agradécelo. Sufrimos penalidades como soldados de Jesucristo, pero también recibiremos la recompensa acá, un poquito acá, y el resto que nadie nos lo va a quitar al otro lado de la puerta estrecha. Así que los discípulos escucharon de Jesús estas palabras y salieron y predicaron y pusieron la mano sobre los enfermos. Y nos dice la historia de los 70, que cuando regresaron los 70 discípulos después del primer grupo de 12, no podían encontrar qué más decir, que los demonios se habían sujetado. Y Jesús lo oía todo sobriamente mientras tiraban unas ramitas al fuego. Usted tiene que imaginarse, era de noche, habían llegado, estaban contando sus historias de batalla. Qué lindo contar historias de batalla con nuestros hermanos. Salimos en misión, regresamos. Y viste aquel grandote
que cuando oramos saltó para atrás y el hermano que lo iba a agarrar no lo agarró nada y cayó así, redondito y ¡pum! Y yo salí rápido para allá a ver qué pasaba. Le digo, hermano, disculpe, no hubo quien lo agarrara. Y él dice, no, si yo caí sobre un almohadón de aire. Pareciera que unas manos grandes me agarraron. Qué lindo cuando Dios envía a sus ángeles para asistirte. El impacto de la maldad que había en aquel varón lo mandó lejos, pero quedó libre. ¡Aleluya! No sé qué me pasó, decía, pero estoy livianito ahora, me siento tan contento. Quería abrazarnos a todos y saber que así es como el Señor trabaja de verdad. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. No quedó un lugar que no predicaron. Y ahora te voy a hablar en un momento. Ayudándoles el Señor. ¿Cómo les ayudaba el Señor? ¿Cómo Jesús les ayudaba? No estaba físicamente ahí, pero les ayudó. ¿Cómo? Porque le entregó autoridad. Le entregó para que tuvieran respaldo divino. Y confirmando la palabra que salía de ellos. Saben que nuestro Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Ellos estaban valiéndose de las escrituras del Viejo Testamento y de las palabras que salían de la boca de Jesús. Y esas eran las palabras que propagaban: hay perdón de pecado, arrepiéntete pecador. Predicándole al coro, porque los judíos conocían la palabra de Dios desde el principio. Amén. Ellos estaban esperando el Mesías. Amén. Así que era esperado. Y ellos entendían lo que era arrepentimiento. Los judíos de la época hacían un lavado ritual antes del bautismo. Cristiano, había un lavado ritual. ¿Qué significaba? Que este año sí yo voy a hacer las cosas bien con Dios. Y nuestro Dios toma de esa tradición y la incorpora como una nueva vida, como un nacer, como cuando el niño y la niña nacen de las aguas de la madre. Así nosotros nacemos. Como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Como voy a un hambre grande, me voy a meter de nuevo a mi madre. No entiendo nada. No, mira, Nicodemo, lo de la carne es la carne y lo del espíritu es del espíritu. Esto es una parte tuya, quiero, y la otra de Dios que dijo, lo voy a hacer. Y las actitudes y los conceptos que te inyectaron, que se hicieron parte tuya, que tú piensas nunca pueden salir, ahora se despegan. Como la piel cuando se quema en el sol y se despega y hay piel nueva, así. Todo ese pecado, toda esa maldad, todas esas cosas que nos llevaban a esos pensamientos impuros, de momento no están. Estaba hablando con un hermano gitano. Él vende autos. Y yo le decía, él me decía, pero ¿cómo voy a vender los autos si no le miento un poco, pastor? No, mira, decirle la verdad, decirle el problema que tiene el auto y el precio que tú quieres. Pastor, me espera un momentito aquí. Salió del auto, llegó de nuevo al auto y me dijo, vendí el auto, y se agarraba el pecho. ¿Qué te pasa, Ariel? Así se llamaba. ¿Qué te pasa, Ariel? Y él me dice, pastor, el lobo que está dentro decía que se lo vendiera por más plata. Pero hice lo que usted me dijo. Y me siento, me dice, se agarraba mientras estaba en el asiento. Y me siento, pastor, me siento limpio, nunca me había sentido así. Siempre salía ventajero, esta vez yo digo, es un negocio, pero hacerlo justo, ganás igual. Gloria a Dios. Claro, si eres vendedor vas a tener que vender un poquito más de lo que tú pagas, eso es entendible. Pero sacar 30,000, 40,000 por encima cuando hay defectos en el vehículo y problemas, eso es estafar. Entonces el diablo lo tenía ahí agarrado de la plata. Pero Cristo ese día le dio una oportunidad de experimentar limpieza en su corazón. Cuando estamos acostumbrados a hacer tantas cosas feas y Dios nos da la oportunidad de hacer algo lindo y bueno y para ayudar a alguien,
qué bien te sientes ese día. Es más, primero no sabes de lo que estás sintiendo. No sabes si reírte, si llorar. Y después te empiezas a dar cuenta que la bondad de Dios, su Espíritu Santo, está limpiándote para que seas otra persona. Estamos hablando todas las cosas malas que tú misma no quieres más en tu vida, que esas cosas salgan y queden lo que Dios quiere que quede, que es bueno. Cuando nosotros pasamos a Hechos capítulo 4, nosotros vemos algo parecido a lo que acabamos de ver, cuando Jesús le dice, o cuando le dicen que el Espíritu Santo los apoyó, ¿no? Y que hizo, respaldó la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que ser respaldada y Dios ha prometido respaldada. Si nosotros cumplimos con Dios y somos obedientes, podemos demandar este respaldo, hermano, y va a venir. Y es del hijo demandar, no de aquel que es de afuera de la casa. El hijo sí puede demandar. Papá, tú dijiste, prometiste, mira, necesito que me preste el auto porque tengo que salir, llevar a los amigos, me dijiste que me iba a prestar. Ah, bueno, hijo, yo sí, la verdad que dije que te voy a prestar, que tienes la llave. Y saliste. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes que muchas veces tenemos miedo a Dios cuando no debemos y no tenemos miedo a Dios cuando debemos? ¿Vio? Las cosas son al revés. Allá pecamos y acá, no, porque no sé si... No, espérate. Dios te ve donde quiera que estás. Te ve cuando te estás bañando, hermano. Te ve cuando vas allá a la playa. Te ve todo el tiempo. No estoy diciendo que es pecado ir a la playa, pero te estoy diciendo que te ve en tu intimidad. Entonces no hay nada que esconderle. ¿Qué hacían Adán y Eva escondiéndose? No le conocían todavía cabalmente a Dios. Con unas hojitas pensaron que estaban cubiertos. Dios con misericordia mató un animal, le dio unas pieles, lo vistió. La primera vez que Dios tiene que vestir a sus criaturas por causa del pecado. ¿Y cuántas veces nos ha cubierto a nosotros? Nos ha cubierto de las piedras, de los fuegos, de las maldades del enemigo. Y solo nos acordamos cuando algo nos toca. Ser agradecido. Ser agradecido porque Él está, porque es real. Hay muchas cosas que no entendemos y que debemos pedirle a Dios que nos explique en su momento. ¿Amén? No las entendemos. No entendemos por qué personas buenas se nos están yendo. Y capaz es el tiempo y capaz Dios los está llamando porque no quieren que experimenten lo que viene. Que Dios nos dé paciencia y aguante para lo que viene. Amén. Que nos permita testificar y ver su respaldo en medio de estas circunstancias. Bueno, estamos en Hechos capítulo 4 y es cuando Pedro y Juan están ante el concilio y por fin los liberan y ellos llegan con un poco de miedo, sí. ¿Sabes que se puede sentir miedo? Si te acaban de amenazar de muerte si no dejas de hablar en el nombre de Jesús, y ellos le dicen: y probarnos en esto, si deseamos obedecerlas a ustedes para desobedecer a Dios. Y se quedaron callados porque no le iban a contestar. Pero eso no quiere decir que las amenazas y que la gente los estaba mirando mal. Y dice en el verso 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Iglesia, hay ejemplo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios había determinado que Cristo padeciera por nosotros. No solamente que muriera, la muerte que tuvo que morir y todo el dolor que sufrió, lo sufrió por nuestros pecados. Y ahora viene la parte. Y ahora en el verso 29, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. De nuevo es coraje, valor, no tener que temer
la muerte más que a Dios. Temamos más a Dios que a la muerte. Y sigue. Y piden y concede. Mira, Señor, las amenazas y concede a tus siervos todo de nuevo. Ellos estaban pidiendo coraje. No puedo, no protege. No, coraje. Coraje para hablar la palabra de Dios. Para no callarse la boca en medio de las circunstancias. Mientras, ahí viene la clave. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Pongan a Jesucristo de frente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y está en medio de su iglesia. Predica, testifica, pero ora que Él haga algo para que crean. Cuenta el predicador evangelista Carlos Anacondia. Él nunca fungió como pastor, como evangelista, igual que el hermano Gille nunca fue pastor. Hermano Gille, pastor, no, evangelista. Y el hermano Carlos Anacondia recibe de Dios que Dios le dio dones de sanidad. Y no encontraba púlpito. Ves que en esos días tú no eras conocido como predicador y no se veía mucho eso de sanidades instantáneas. Estoy hablando, no, hermano, hay que orar, una cadena de oración larga, a ver si pasa algo, hay que sufrir, ayunar. Bueno, pero hay dones de sanidad y eso es la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios si quiere hacer algo ya, hoy lo hace, ya está. Y no tenemos que nosotros poner un sistema donde Dios puede hacer lo que Él quiere. Amén. Sí, hay cadenas de oración, amén, hay ayuno, sí, gloria a Dios. Pero hay momentos donde tiene que irrumpir algo ya para que las personas vean y crean que hay un Dios. Hoy el problema es que las personas necesitan creer que Dios existe. La incredulidad se ha metido hasta dentro de las iglesias. Y necesitamos volver. Mi pastor me decía, Juan, que nunca se te quite a ti maravillarte de los milagros que hace nuestro Dios. Carlos Anacondia era bastante joven, era empresario, y se dijo a sí mismo, ¿dónde están los enfermos? En el hospital. En Buenos Aires, Carlos Anacondia va al hospital, entra en la sala de mujeres. Con mucho respeto, consideración, le dice a la primera señora, que Dios le bendiga. Yo soy un siervo de Dios y Dios me ha enviado a orar por ustedes para que puedan ser sanadas. La primera señora le dice, mire, no me moleste, yo soy católica y ya viene el padre Luis por ahí. Carlos pasa a la segunda persona. ¿Y sabes qué pasa con la segunda persona? Le hace el mismo cuento. No, yo soy católica. Va la tercera persona, yo soy católica. Va la cuarta persona, yo soy católica, no me moleste. Va la quinta persona, yo soy católica, no me moleste. Y al final hay una camita con una jovencita. Y la jovencita tendría unos 15 años. Y Carlos ahí se queda mirándola y decide mejor charlar con ella. Y le dice, joven, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te pasa? Dice, yo me caí, me golpeé mi espalda y ahora no me puedo mover. No puedo mover mis manos, no puedo mover mis pies, no puedo levantarme. Llevo 3 meses aquí, Señor, le dice, y mi familia vive en el interior y no me han podido visitar. Estoy totalmente sola. Lo mira doblando la cabeza como puede y le dice, Señor, ¿es verdad lo que usted dice? ¿Que Dios lo ha enviado a este lugar para sanarme?
Él dice, sí, hija, Dios me ha enviado para sanar. Entonces dice ella, yo quisiera volver a mi familia. ¿Podría orar por mí? Tenés que entender que hasta el momento Carlos había recibido la palabra, pero no habían pasado los milagros. Mandate la parte hoy. Pero él había escuchado la voz de Dios y en esa confianza, secretamente en su corazón dijo, yo he dado tu palabra, he dado la cara, he llegado a este lugar, aquí hay enfermos, hay una joven que está enferma, y si tú sanaste a aquellos paralíticos, ¿por qué no puedes hacer esto? Puso la mano sobre la cabecita de aquella chica, oró y dijo, oh Señor, Dios de los cielos, sana a esta joven. Repara todo daño, Señor, en su columna vertebral. Devuélvele la habilidad para caminar, para que pueda llegar a su familia y testificar las grandes cosas que tú has hecho en este día. Y lo dijo como si ya hubiera sucedido. Saca las manos de la niña, se queda parado al lado y la niña se empieza a mover. Primero una pierna, después la otra. Cae sentada, levanta sus manos y dice, estoy sana. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué pasó? A todas esas señoras católicas corrían a donde Carlos Anacondia con sus sueros en mano y decía, ore por mí, pastor. Lo elevaron a pastor. Y Dios empezó a sanar a todas esas mujeres. Porque cuando el poder de Dios entra, respaldando la palabra, Dios se hace presente. Eso lo entiende la gente. Ellos quieren ver que las cosas cambien. Amén. Y aquí dice que cuando ellos oraron, verso 31 del capítulo 4 de los Hechos, cuando hubieron orado, el lugar en que estabas congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con coraje, con valor la palabra de Dios. Se les quitó el miedo, porque el amor echa fuera el temor, de donde el que ama no teme. Y si tu amor por Dios es más grande que el temor de la burla y del rechazo, entonces vas a poder hacer estas cosas y el Señor te va a respaldar, porque Él respalda a sus valientes. Él respalda a los que ponen la cara para que los golpeen por Él, no por ti, por Él. Cuando haces las cosas por Cristo, por Jesús, cuando te arriesgas a decir en el hospital que estás sentada y hay varias mujeres allí hablando de la curandera del barrio y tú dices, ¿por qué mejor? Mira, en la iglesia nosotros hemos visto maravillas. Y tú sabes que te van a pegar, porque te van a pegar. No es lo mismo. En la iglesia piden cambio de vida. Ahí te empiezan a decir un montón de cosas. Pero tú pusiste la cara y algo va a pasar. Tenlo por seguro. Tienes que orar y decir, Señor, yo oro por esta señora, para que vengan, para que abran los ojos, para que no caigan en estas cosas que le pueden hacer más daño. Nosotros vamos a poder abrir la boca. Yo no sé si tú has ido a un lugar donde, y a mí me ha pasado un culto que yo quiera levantarme, aplaudir las manos y me sentía como que no lo hagas, atado. Y yo me arrodillé y yo dije, en el nombre de Jesús yo desato mis manos, mis pies, me levanté, empecé a aplaudir, empecé a levantar mis manos y glorificar al Señor, y de a poco la iglesia empezó también a hacerlo, hermano, porque toca a uno ser valiente para romper las cadenas que Satanás pone aún dentro de la iglesia. Así es. Él no tiene problemas de entrar al templo. Lo demostró cuando se fue hasta Jesús y lo llevó a todos lugares. Por ahí hacen visitas, ¿ah? Y hay iglesias que le dan miedo y hay iglesias que no le dan ningún miedo, ¿ah? Se sienten pero calientitos y bien acogedor para ellos. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en doble vida. Y cuando nosotros empezamos a vivir en doble vida, estando en la iglesia,
Yo estoy hablando de lo que tú conoces que es doble vida. Por favor, no solo lo que otros dicen, lo que tú entiendes que es doble vida. Que hay cosas que Dios le bendiga, amado hermano, ¿cómo está? Y en la casa, ¡ay, ya soy yo! Y ese hermano, yo no sé qué. No, espera, tus hijos te están escuchando. A la mesa de tus hijos estás hablando mal de los hermanos. Si tienes un problema con el hermano Pedro, sácalo aparte y habla con él, ya. No metan a los niños, no metan a la familia. Después uno se arregla con el hermano Pedro y todos quedan mal con el hermano Pedro. ¿Qué? Vos que tanto te hablaste de Pedro y mira ahora estás hermanado con él. No, pero que la palabra de Dios dice que perdonemos. Sí, pero en el momento metiste a toda la familia en el lío. Mi madre me decía, cuando te cases, nunca me traigas problemas que tengan ustedes. Solo cuando haga la decisión final de separarte, si eso sucede, y yo oro que nunca suceda, entonces me dice, pero mamá, yo soy hijo único, ¿por qué no te puedo contar las cosas como siempre? Porque, hijo, tú eres mi sangre, eres mi carne. Y aunque tú te arregles con tu esposa, yo voy a quedar mal por dentro. Y yo no quiero sentirme así. A veces es mejor callar que hablar, ¿no? El que calla es dueño de lo que no dice. Y hay cosas que mejor hacer como María, dice que guardaba muchas cosas en su corazón, presentárselas a Dios. No envolver a todo, porque causan problemas, pero sí cumplir con Dios, y sí pedir coraje, y sí ser lleno del Espíritu Santo, para que el amor de Dios que está en ti le gane a todo temor de rechazo y de daño. Ah, no, pero son unos brujos, me van a hacer daño. Si tú estás con Dios, o que sabes que tienes puertas abiertas y no las has cerrado. Le preguntan al pastor Juan Wesley, en el año 1790, un gran evangelista, predicador. Le preguntan a él y le dicen, Pastor Wesley, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué haría usted si mañana fuera el último día sobre la tierra? ¿Qué haría diferente? ¿O qué haría? Y él procedió a describir su día. Él se levantaba a las 4 de la mañana a predicar a los mineros de carbón y por ahí seguía. Ya para cuando terminaba el día había predicado cinco sermones, había empezado a escribir 2 libros sobre higiene, porque él creía que la iglesia tiene que envolverse a ayudar a los hermanos también a cuidarse. Y había muchas cosas que él hacía y él le describió ese día. Y él le dice, y ahora, si fuera mañana el último día, ¿qué usted haría? Y Juan Wesley le empieza a dictar. El hombre mira la lista en su cuaderno y compara las notas y dice, Pastor, sí, pero usted me dijo lo mismo. Es porque yo vivo cada día como si fuera el último. Yo vivo cada día como si fuera el último para mi Señor, porque puede ser el último. Puede ser el último día que yo viva. Entonces vivámoslo para Dios. Vivamos cada día para Dios. Pidamos de su respaldo. Y otra, pero digamos sus palabras. Tus opiniones, yo creo, no tienen peso, hermano. Eso hablamos entre nosotros a veces, me parece, pastor, y ahí hablamos en un estudio bíblico, pero a la gente que está en necesidad no se le puede ir con yo creo. La palabra de Dios dice, vaya con la certeza. ¿La creen o no la creen? Pero está ahí. Pero el Señor ha dicho que Él va a enviar respaldo para ayudarte, para que la palabra de Dios se haga una realidad palpable, una realidad que puedan ellos verla y entenderla. Es como cuando Jesús le dice a Tomás, que no creía, no, yo no creo que Jesús resucitó, pero si lo vimos, ese de estar descompuesto, está bien, era el Hijo de Dios, pero lo mataron, ¿viste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Jesús se le aparece, le muestra las manos y los agujeros. Mira, Tomás, y ahora mete la mano en mi costado, donde está el agujero todavía.
y sé creyente. Y sé creyente. Usted tiene que entender la gran misericordia y paciencia de nuestro Señor para con un hombre que había caminado con Él 3 años, viendo milagros, resurrecciones, y que Jesús le dijera, con tanto amor, mete los dedos en mis agujeros y sé creyente, yo soy. Jesús está a tu lado y no te va a dejar solo en este tiempo. Es posible que suframos, que pasemos por situaciones. Algunas de estas cosas son también para podernos identificar y ayudar a aquellos que sufren. Juan 3:16 lee de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, el 17 dice, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y los primeros que tenemos que ser salvos somos nosotros, salvos de nuestros temores, salvos del futuro, ¿no? Incierto, salvos de todas las preocupaciones, de los afanes de la vida. Y pedirle a Dios que tome dominio de tu mente y de tus pasiones y te ayude a ser esa persona libre, porque conoceréis la verdad de Dios, y la verdad te hará libre. Y la verdad es el amor que te tiene, que es tan grande que Él no ve tu pecado, Él ve lo que puedes ser. Él ve lo que la sangre de Cristo ha limpiado. Él ve que Él quiere que participes en su plan, darte de tu Espíritu Santo, llenarte de dones, darte una misión y que tú disfrutes viendo la obra que Dios va a hacer a través de tus manos, la transformación de vida de muchos. No todos lo ganamos. Me acuerdo cuando el primer hombre que tenía SIDA en un pueblo que estuve, lo cubrían. ¿Ves que no dicen que es SIDA? Dicen que es otra cosa, pero era SIDA. Y varios pastores habían sido invitados para hablar con este hombre, pastores que habían sido sus pastores, y ninguno se presentó. Y la madre me fue a ver y me dice: Pastor Juan, ¿usted iría a ver a mi hijo? Y yo dije: sí, yo lo voy a ver. Y yo oré al Señor y le pedí al Señor si Él quería sanarlo, si lo iba a sanar. Y el Señor me dijo que no habían palabras de vida para este varón, un hombre joven. Así que yo entré a su habitación, me senté a su lado y comencé a hablar. ¿Sabes? Yo quisiera decirte en este día que Dios tiene palabras de vida para ti, pero no tengo palabras de vida. No me ha hablado nada de eso. Lo que sí me dijo, que te ofreciera hacer paz con Él. Él movió la cabeza y yo le digo: la pregunta que tengo, ¿quieres hacer paz con Dios? Y como pudo me dijo: sí. Vamos a hacer una oración. Respira profundo. Padre, he pecado contra ti y yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Limpia mi conciencia. Tuve que esperar, ¿no? En el nombre de Jesús. Amén. Aquel hombre respiró profundo, abrió sus ojos y dijo: qué bien me siento. Pero al otro día expiró.
Yo tuve el placer, el privilegio de estar oficiando el funeral y hablé de la seguridad que tenía de que este varón, hijo de una familia cristiana, pero se había apartado, como el hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús, ahora estaba en compañía de su Salvador y de nuestro Salvador. Hay un trabajo, querido hermano y hermana, familia, que cuando Dios dice se acabó, tienes que estar ahí como cristiano. No le podemos ofrecer ni nuestra fuerza, ni nuestra vida, ni nuestra plata, pero le podemos ofrecer lo que Pedro le ofreció a aquel hombre que estaba allí. No tengo plata, ni tengo ni oro, más lo que tengo que te doy. Pero si lo que tienes para darle es salvación, porque no hay otra, porque el Señor dice no, se acabó, entonces dale salvación. ¿Quieres hacer paz con Dios? Te traigo al pastor, hacemos una oración aquí. Es importante en este tiempo que estamos rodeados de tantas situaciones difíciles, estar preparado para traer consuelo, esperanza y sí también sellar ese pacto de salvación en el último momento. Es triste, pero te vas a llenar de gozo porque has cumplido un importante ministerio. La familia muy agradecida. Gracias, pastor. Gracias porque nuestro hijo se iba y no sabíamos a dónde iba a ir. Y ahora sabemos y nos anima para seguir en el camino del Señor, para encontrarnos en ese lugar eterno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En este día seamos agradecidos. Busquemos de Dios. Digamos gracias, Señor, porque me has escogido. Gracias, Señor, porque te conozco. No reneguemos, no nos apartemos. Atémonos más al Señor. Pidámosle su ayuda. Dios te bendiga, te guarde y te lleve de día en día. Este es el pastor Juan Bautista Falcón de la Asamblea de Dios Cristiana en calle 28 y 21, Viedma, Río Negro, Argentina. Muchas bendiciones para todos nuestros oyentes y cerramos con un gracias, gracias Señor. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias a Dios por su presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Y por el poder, porque respalda la palabra. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu. Porque si no fuera por el Espíritu Santo no tendríamos nada. Gracias, gracias Señor. Cántalo. Gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor, te damos por tu poder. Gracias Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias Señor.